Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar puntuales. Nada, bienvenidos a todos a la tercera sesión de las jornadas Ilumina el Pasado que realizamos en el Instituto de Restauración del Patrimonio, junto con la colaboración de la Cátedra UNESCO Forum, Universidad y Patrimonio Cultural, y la Fundación Mediterráneo, que nos cede este espacio tan maravilloso para poderlas realizar. Y están financiadas parcialmente por PCARTS, que es una ayuda del Vicerrectorado de Cultura de la Universidad Politécnica de Valencia. Como ya sabéis, es la tercera jornada, todos los primeros jueves de cada mes, menos hoy, que es el segundo porque caía Pascua. Nos reunimos aquí para intentar mostrar a la sociedad, divulgar, dar a conocer y pues hacer una tertulia, una charla, como un intercambio de ideas también con la sociedad de todo lo que hacemos en el instituto. Cada vez tenemos dos ponencias, aproximadamente unos 20 minutos, que vienen profesionales del Instituto de Restauración del Patrimonio. El instituto tiene dos áreas y siempre contamos con un profesional de cada una de las áreas. Hoy contamos con Irene de la Torre, que viene del área de Patrimonio Arquitectónico, que nos va a presentar su conferencia Investigación para la Intervención en el Patrimonio, el Plan Director del Castillo de Ademuz y la Casa Punt de Gancho de Valencia. Y del área de Patrimonio Artístico y Documental tenemos a José Luis Regidor Ros, que nos va a contar la reconstrucción pictórica asistida por medios digitales. Voy a presentarlos, luego pasaremos a dar el inicio a las dos conferencias y posteriormente habrá una sesión de dudas, preguntas, curiosidades y, como sabéis los que habéis venido otras veces, luego un pequeño aperitivo para irnos a casa, pues eso, con un poquito menos de hambre. Bueno, Irene de la Torre Fornés, os presento. Ella es doctora arquitecta y máster en Conservación del Patrimonio Arquitectónico por la Universidad Politécnica de Valencia. En el 2020 obtuvo su premio, premio de su promoción al desarrollo profesional de los titulados del máster. Ella es profesora permanente laboral del Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Valencia, donde imparte docencia en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño. Es miembro del grupo de investigación del color en la arquitectura de nuestro instituto, el Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia. Es autora de diversas publicaciones en capítulos de libro y artículos en revistas indexadas, y sus principales líneas de investigación han sido reconocidas con un sexenio de investigación en la NECA y se centran en el color y el revestimiento cerámico en la arquitectura, así como en la restauración del patrimonio arquitectónico. Y nos va a mostrar un par de casos de sus líneas de investigación. Y después tendremos el placer de escuchar a José Luis Regidor Ros, que es doctor en Bellas Artes, profesor titular del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales e investigador desde la fundación del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia. Él ha participado como investigador, colaborador y investigador principal en un gran número de proyectos competitivos y contratos de investigación con empresas y administraciones, principalmente en el ámbito de la restauración de la pintura mural y los revestimientos arquitectónicos, entre los que destacan la restauración de las pinturas murales de Antonio Palomino en la Real Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia, la restauración de las pinturas murales de la Galería Dorada del Palau Ducal dels Borja en Gandía, la restauración de los elementos pictóricos, escultóricos y ornamentales de la iglesia parroquial de San Nicolás Obispo y San Pedro Mártir de Valencia, y actualmente es el coordinador y director de la obra de restauración de los elementos pictóricos, escultóricos y ornamentales de la Iglesia de los Santos Juanes de Valencia, de la que nos va a contar una parte fundamental de la restauración hoy en este foro. Y por último también es autor de numerosas publicaciones de carácter científico en relación con estos campos de estudio. Así que nada, no me enredo más y doy paso a los dos ponentes. Así que muchas gracias a todos por asistir y adelante.
tienes, creo que a la derecha. Muchas gracias. Ay, ¿se me oye? ¿Sí? Muchas gracias a Pilar y bueno, a todos los organizadores por esta estupenda iniciativa que nos permite divulgar lo que hacemos y siempre pues, es muy interesante, ¿no? que todos conozcamos un poquito más de nuestro patrimonio. Muy buenas tardes. Pues es para mí un placer estar en este entorno tan estupendo representando al grupo de investigación en el color de la arquitectura del Instituto de Restauración del Patrimonio al cual pertenezco, presentando dos de los proyectos que hemos estado llevando a cabo últimamente. El grupo de investigación del color en la arquitectura ya tiene una trayectoria consolidada iniciada por la profesora Ángela García Codoñer y bueno, pues digamos que tiene en el tema del estudio cromático de las fachadas de la arquitectura patrimonial el eje principal de la investigación que solemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues este color es importante no solamente por un aspecto estético de las fachadas, sino porque realmente ese cromatismo está vinculado a las tipologías arquitectónicas y ese cromatismo también es el resultado de, del tema de las posibilidades materiales, del tiempo y del lugar en el que esas fachadas fueron pintadas, que están muy vinculadas al lugar por las canteras propias. Los pigmentos al final se sacan de la tierra y tradicionalmente lo más cercano era lo que se utilizaba pues para pintar, ¿no? Entonces, al final estamos hablando no solamente de un color a nivel pues, digamos, estético, sino que está muy vinculado con el patrimonio, con nuestro patrimonio. Si ustedes ven nuestra página web, pues bueno, ven ahí todos los estudios que hemos hecho y bueno, pues de alguna manera se recogen en muchísimas publicaciones. Si siguen buceando, ¿no? en el tema de nuestras capacidades, en quiénes somos, no solamente hacemos estudios cromáticos, aunque es el eje principal, es lo que nos caracteriza, pero hacemos más cosas, ¿no? Destaco estos dos elementos que tienen aquí, la redacción de proyectos cromáticos para edificios históricos protegidos, encaminados a la determinación de cartas cromáticas para la definición y preservación de los colores originales, incluyendo la definición de técnicas, y también la redacción de estudios integrales y multidisciplinares sobre inmuebles, bienes muebles, inmuebles patrimoniales. Entonces, esos dos aspectos que señalo ahí son los que están vinculados a la presentación que les voy a hacer. Por un lado, proyectos cromáticos se referiría a la Casa de Punt de Gancho y lo que son los estudios integrales y multidisciplinares correspondería al Castillo de Ademuz. Entonces, voy a invertir ese orden, empezaré por lo que son los estudios integrales y multidisciplinares, como es el plan director del Castillo de Ademuz. Bueno, pues este encargo nos vino por el Ayuntamiento de Ademuz, fue promovido por ellos porque bueno, pues, ha sido financiado por la Consellería de Cultura, que sabrán que establece unas líneas de ayudas para la redacción de planes directores dirigidas a bienes de interés cultural. Y el Castillo de Ademuz está declarado bien de interés cultural. Bueno, el Rincón de Ademuz es una comarca de la Comunidad Valenciana con una riqueza patrimonial y paisajística estupenda, pero si hablamos del castillo como tal, realmente estamos hablando de los vestigios de lo que en su día fue la fortaleza de origen musulmán y del cual pues apenas quedan restos hoy en día. O sea, prácticamente estamos hablando de restos de lo que sería la torre barbacana, algún lienzo de la zona del Albacar y poco más, ¿no? Dentro del ámbito del castillo está también la ruina de la ermita de Santa Bárbara, que fue edificada a finales del siglo XVII, principios del XVIII, que también está en un estado ruinoso
pero es mucho más reconocible en su conjunto, ¿no? Todavía queda alguna piedra sobre piedra, por así decirlo, ¿no? Además, dentro del ámbito del castillo, pues se ha ido realizando algunas actuaciones impropias, ¿no? Como la construcción de un depósito de agua a finales del siglo XX, colocado justo en lo que sería la zona muy próxima a la Torre del Homenaje, es decir, pues cayó como un meteorito en un momento en que no se pensaba mucho digamos, en el patrimonio, ¿no? No sé si por falta de conocimiento o por realmente no tener esa estima, ¿no? Realmente, además, ni siquiera estaba declarado como sitio arqueológico. En el plan general anterior tampoco el castillo como tal estaba nombrado en ningún sitio. Y bueno, pues ahí se decidió, porque era la zona alta del pueblo, pues vamos a colocar ahí el depósito. Entonces, bueno, pues eso, además de distorsionar toda la imagen de conjunto, pues realmente los cimientos del depósito digamos que se han cargado toda la información que podría haber respecto de las trazas de ese castillo en esa parte, ¿no? Entonces, bueno, pues al final la falta de uso, el llevar unas décadas de inacción respecto de la ruina progresiva del castillo, pues ha generado la situación de alarma y la necesidad de plantear un plan director para primero conocer bien el edificio y, una vez que se conoce bien y se diagnostica todo, poder establecer pues las líneas de actuación o qué digamos, actuaciones efectivamente podemos llevar a cabo para revertir la situación y poder primero conocerlo y después conservarlo, ¿no? Entonces, bueno, como sabrán, un plan director es un documento que recoge, a través del conocimiento profundo de un bien, las líneas de actuación o las actividades que se tienen que hacer para conservarlo y ponerlo en valor, ¿no? Entonces, de esa manera, en el propio índice del plan director se refleja esa metodología total que lleva a cabo la redacción del plan. Es decir, primero hemos de conocer el bien, por tanto, hemos de hacer un estudio histórico, ver todos los antecedentes, digamos, del histórico de actividades realizadas o de intervenciones realizadas en el bien, un estudio constructivo, un estudio estructural, un estudio del lugar, para poder, una vez que se conoce bien, detectar qué aspectos son necesarios corregir y después, pues bueno, de alguna manera ordenarlos y cuantificarlos, ¿no? Entonces es un documento que es muy interesante, sobre todo cuando estamos hablando de bienes públicos o de bienes, digamos, de titularidad, pues bueno, para todo el mundo, ¿no? Y que digamos, pasa de muchas manos. Hay muchos agentes implicados y que a lo largo del tiempo pueden ir cambiando, y entonces tienen un documento de referencia al cual remitirse para poder ir, digamos, cumpliendo etapas, ¿no? Independientemente bueno, de los agentes específicos que pueden ir desarrollando cada etapa del plan específicamente, ¿no? Bueno, pues este es el índice y, bueno, en esa fase de análisis, como digo, pues se trata de contextualizar el bien, es decir, situarlo geográficamente, situarlo también a nivel, digamos, del plan general, ¿no? O sea, cómo está calificado, quiénes son también a nivel jurídico o normativo la normativa que le compete, las titularidades privadas quizá que puedan estar implicadas, las servidumbres, en fin, situar un poco a nivel también jurídico este bien. Por otro lado, es necesario un levantamiento gráfico, que no existía cartografía prácticamente, o sea, no existía un plano del ámbito del castillo como tal. Entonces, bueno, pues se hizo un levantamiento gráfico, primero también con una medición de nube de puntos, una medición terrestre, y luego una medición con dron fotogramétrica para poder pues bueno, tener todo digitalizado y que sirva como documentación gráfica base para después, cuando se hagan los planos de intervención en el sitio, pues que tengamos esos planos, que no había planos, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un documento además muy interesante, porque todas esas fotografías tomadas también con dron eran inéditas, porque además está el castillo en lo alto del Cerro de los Zafranes y es una zona bastante inaccesible. Había sitios en los que jamás había fotografiado el castillo como tal, porque bueno, está en lo alto de un escarpado, ¿no? El estudio también, pues bueno, es a nivel material,
detectar los sistemas constructivos que había, pues si había sillerías, sobre todo en la zona de la ermita, calicanto, en muchas zonas, sobre todo lienzos murarios que se conservaban. El calicanto es un sistema muy fácil de realizar, o sea, no requería mano especializada y al final ofrecía pues, muros bastante resistentes y es un poco lo que ha quedado, ¿no? Consta en los libros de obras que debía haber tapial, pero no se conserva. Pero bueno, hacemos un poco ese recuento de todos los sistemas constructivos que quedan actualmente, ¿no? Parte de las murallas se asentaban sobre la roca, o sea que los cimientos eran roca directamente. Bueno, pues fíjense, esta es una de las fotografías que se tomó desde el otro lado. Vemos al fondo el depósito y bueno, pues ese corte en la fotografía no sé si se aprecia muy bien, pero es un corte que puede caer, pues bueno, no sé si 100 metros para abajo. O sea, desde ese punto era inexpugnable y realmente era un castillo construido en una zona estratégica porque era la confluencia de varios reinos y además la localización física, geográfica era ideal para eso, ¿no? Bueno, pues se fue haciendo un poco pues, todo ese registro fotográfico, detectando también todos los puntos digamos que intervienen en ese ámbito de castillo, ¿no? Tanto el depósito como la ermita de Santa Bárbara, etc., ¿no? Se hizo también un estudio histórico recurriendo a toda la bibliografía existente. Ahí en ese sentido el Instituto Icera, que es el estudio digamos, el instituto que estudia de una manera pormenorizada en el Rincón de Ademuz, ha hecho, digamos, toda esa recopilación que es muy interesante. Se acudió también a los archivos del Reino de Valencia, ahí es donde se conservan los libros de obras, porque el castillo tiene origen musulmán, pero fue después bueno, pues conquistado, pasó a manos cristianas y en época foral se conservan los libros de obras, sobre todo que hablaban de pues, reformas, intervenciones, o sea, ya desde el principio pues tuvo algunos problemas, por así decirlo, y bueno, pues eso nos da mucha información. Por ejemplo, se habla de un aljibe que era muy importante en el castillo y del cual no se tiene constancia ni se sabe dónde puede estar. Son todo hipótesis, pero bueno, hay mucho del castillo que duerme realmente bajo los estratos y está esperando a que aquello salga, ¿no? En ese sentido, bueno, pues se hizo también un estudio arqueológico, digamos, previo o muy básico, que realmente lo que establecía era las hipótesis de la configuración del castillo, ¿no? Las trazas o dónde digamos, podría situarse los cimientos de lo que sería el castillo original, ¿no? Tenemos la zona principal, que sería pues, la zona de la Torre del Homenaje, después tiene, que sería la zona de la Filoquia, después tiene una zona, un ámbito que llamábamos la zona 2, después tenía la zona 3, que es la del Albacar, que era la zona que servía al castillo, y luego la zona 4, que es la más extensa, que es la villa, ¿no? Que es la villa de Ademuz. La consideramos como parte del castillo porque realmente las murallas del castillo continuaban y circundaban todo el municipio. Entonces, pues entendemos que el castillo no es solo el castillo como tal, sino toda su área, ¿no? Se hizo también un estudio paisajístico. El castillo se sitúa en lo alto del Monte de los Zafranes, como les he comentado, y tiene una visibilidad, o sea, desde lejos se ve en todo el entorno, pero además desde el propio castillo alrededor las visuales son espectaculares. Y bueno, a nivel paisajístico tiene mucho impacto todo lo que pueda hacerse allí. Se estudió, pues bueno, tanto los recorridos al castillo como la vegetación, por ejemplo, que hay en la zona, pues todas las visuales, etc., ¿no? Se hizo también un estudio social, una campaña de encuestas, pues para conocer el sentir de la gente, si hasta, digamos, conocer el grado de conocimiento y de estima a su propio castillo, y arrojó datos muy interesantes en el sentido de que, bueno, pues la gente no siente, o sea, la gente de Ademuz en general no sentía que tenía un castillo, o sea, porque la zona del castillo para ellos era un merendero, o sea, no queda prácticamente nada, y lo conocen además como el Castillo de Santa Bárbara porque lo asocia más al nombre de la ermita de Santa Bárbara. Entonces, el conocimiento como tal del castillo era muy bajito, pero en general todo el mundo estaba muy favorable a que se investigara y se conociera mucho más. Entonces, pues eso pues es muy interesante, ¿no? Bueno, pues con todo este conocimiento previo
se diagnostica un poco la situación y se propone una serie de propuestas de intervención, ¿no? Englobadas en unas líneas de actuación que denominábamos de conservación del bien, de puesta en valor del bien y de gestión cultural del bien. La conservación del bien, esa primera línea, supone la consolidación digamos, estructural de los restos. Es decir, lo que hay que conservarlo. Hay que, digamos, inyectar morteros en los muros, conservar lo que hay, porque la degradación es muy progresiva y las fotografías, digamos, de hace 30 años nos muestran cosas que ya no existen. O sea, es una cosa que va muy rápido, ¿no? Entonces, la fase, digamos, urgente era consolidar ese bien. Pero dentro de esta línea también hablábamos de una campaña arqueológica en profundidad, en el sentido de que lo que cuente, digamos, los cimientos del castillo es muy importante. No se sabe con exactitud las trazas del castillo, eso una buena campaña arqueológica lo puede arrojar esos datos, y además cualquier intervención que se pueda hacer a nivel de recorridos o de establecer terrazas tiene que tener en cuenta cómo estaba configurado el castillo. No podemos ir allí con el tractor y empezar a desbrozar el terreno de una manera indiscriminada. Ese estudio arqueológico es sumamente importante y para nosotros lo queríamos reflejar como tal, ¿no? Después está la línea de actuación de puesta en valor de bien, que significa acondicionar los accesos a nivel de señalética, a nivel de iluminación, poder un poco, pues, digamos, dar a conocer aquello, ¿no? O sea, que de alguna manera invite a ser conocido, a ser visitado, y de esa manera, pues, bueno, pues, que no se quede simplemente en una historia del castillo, sino que realmente se pueda vivir, ¿no? Y después estaba el tema de la gestión cultural, ¿no? Una gestión cultural tanto in situ, a través de rutas turísticas que planteamos, a través de pues bueno, la propuesta de creación de un centro de interpretación, que no tiene por qué ser algo nuevo, sino a lo mejor reaprovechar algún bien inmueble de la propia localidad, próximo a lo mejor al inicio de alguna ruta. También, pues bueno, a través de las nuevas tecnologías también, es decir, pues la realidad aumentada, el poder crear páginas interactivas para gente que a lo mejor no está allí, pues bueno, que se pueda visitar a través de vídeos de alguna manera, en fin. Es una manera también de conocerlo, y lo que se conoce se quiere y lo que no se conoce pues no se quiere y no se conserva, ¿no? Entonces, bueno, realmente para que el plan director sea efectivo, al final se tiene que cuantificar económicamente esas líneas de intervención y además pues establecer plazos de actuación y para que podamos ver pues, qué prioridades tenemos, qué posibilidades económicas tenemos, por dónde empezamos y cómo lo hacemos, ¿no? Y esa era la parte final también del plan. Entonces, bueno, pues estamos muy satisfechos porque nos consta que ya se ha iniciado una primera línea de consolidación siguiendo ese orden de actuaciones que planteamos en el plan director, y a nosotros eso nos parece muy interesante porque así no se queda en un documento, una declaración de intenciones y ya está, sino que es un documento que realmente sirve y no se queda en un cajón, sino que supone el acicate para mover la situación, revertirla y poder recuperar este bien, ¿no? Además, pues bueno, digamos, pensamos que es como una llamada de atención. Hemos implicado también al máster de conservación de patrimonio de la UPV, y los alumnos de la asignatura de conservación de intervención tomaron este modelo como objeto de trabajo pues, para plantear propuestas de lo que se podría hacer allí a nivel teórico, pero bueno, ya, en fin, en el ayuntamiento ya se expusieron también sus trabajos. Se ha visto la gente muy implicada con ello y es bueno que se vaya, digamos, activando toda esta situación. Bueno, como comprenderán, un plan director al final está compuesto por especialistas de distintas áreas. Nosotros no sabemos específicamente de todo, tenemos que contar con historiadores, tenemos que contar con especialistas en jurídico, en fin, pues de alguna manera pues presento aquí pues toda la relación de la gente que ha participado. Y ahora voy a dar paso a la Casa de Punt de Gancho de Valencia, que es otra cosa completamente distinta de lo anterior, pero también al final estamos hablando de patrimonio. Bueno, pues la Casa de Punt de Gancho de Valencia es un edificio muy conocido. Aquí en Valencia está en la plaza de la Almoina, lo de la catedral, lo conocerán ustedes. Y bueno, pues es un edificio que fue proyectado en 1905 por Manuel Peris Ferrando y fue promovido por Rafael Sancho, por eso también se le conoce como la Casa Sancho, ¿no?
es un edificio singular para nosotros en el sentido de que el edificio siempre se había conocido de la misma manera, es decir, con sus característicos esgrafiado de color rojizo. Y bueno, estamos muy acostumbrados a, cuando vamos a rescatar el cromatismo original de las fachadas, encontrarnos con que el estrato original no se corresponde con la apariencia final del edificio que podemos encontrar. Pero en este caso, para nosotros hubiera sido una sorpresa encontrar algo totalmente diferente. O sea, esperábamos que realmente aquello no cambiara mucho, ¿no? Porque eso sí que hubiera sido una bomba. Es decir, bueno, pues siempre ha sido rojizo, siempre, ¿no? Y además, de hecho, desde los propios planos de proyecto presentados en su día en el ayuntamiento ya se grafiaba también ese tono rojizo, ¿no? Entonces, bueno, pues la plaza del arzobispado, la posterior, acoge la otra fachada del edificio, que quizás es menos conocida, pero forma parte del conjunto. En origen, en proyecto, también tenía ese esgrafiado rojo, pero se amplió la parcela, se modificó el proyecto por detrás y se añadió ya en el proyecto, o sea, eso no se modificó, ¿no? Pero se añadió en proyecto los esgrafiados de color azul, que son un poco más discretos que los que recaen a la fachada de la Almoina, pero también pues, bueno, pues son interesantes, ¿no? Entonces, bueno, como digo, aquí no se trata de descubrir nada nuevo, pero ya tenemos la oportunidad de poder acceder a un edificio que es patrimonial y entonces en este caso de lo que se trata es de registrarlo documentalmente, ¿no? La casa de Pundegancho es en la actualidad propiedad del Ayuntamiento de Valencia y nos encargó ese estudio cromático en el marco del proyecto de rehabilitación que quieren hacer pues, para uso administrativo. Bueno, pues al final ven aquí también el índice pues, del contenido de ese proyecto cromático, donde explicamos la metodología, qué materiales íbamos a emplear y bueno, pues toda la propuesta cromática. Bueno, pues básicamente se trataba sobre la documentación gráfica que nos aportaron, que la reeditamos, ubicábamos los puntos de medición cromática. O sea, es decir, pues en la fachada de la Plaza de la Almoina vamos a hacer una medición en estos puntos, ¿no? Principalmente en los puntos más sensibles y emblemáticos, como son los esgrafiados, detectar los colores y registrarlos, pero también en lo que es el fondo de la fachada, ese tono que tiene como crema, y también en las carpinterías, en las rejas, es decir, todo el cromatismo que pueda componer la fachada. Pues bueno, se fue haciendo ese registro básicamente de dos maneras. In situ, a través de una medición con una comparativa visual, llevando las cartas de color en la anotación de NCS y la de Mansell, hacíamos una comparación visual, pero además también una medición con colorímetro, con el sistema también de CIELAB. O sea, en el sitio hacíamos esas mediciones de todos los elementos. Llegando al estrato original, es decir, siempre pues, se hace un estudio de los distintos estratos y de todos ellos se iba sacando el color, ¿no? Pero además, como digo, los esgrafiados son particularmente importantes y de ellos se extrajeron pequeñas muestras para poderlas analizar en los laboratorios del Instituto de Restauración de Patrimonio, para poder constatar el cromatismo real que tenían, ¿no? Bueno, pues sabrán que los esgrafiados son, digamos, por su constitución constructiva, están coloreados en masa. O sea que al final no hablamos de una capa pictórica como tal, sino que el color ya está, digamos, en la propia, digamos, en el propio grosor de ese mortero que se coloca. Bueno, pues de ello se sacaron esas muestras y se registró también el contenido, digamos, constructivo, etcétera, ¿no? También, bueno, pues de la fachada posterior teníamos también esos esgrafiados. En el caso de la fachada posterior, la llamamos siempre posterior porque, bueno, la que creo que es más conocida es la de la fachada de la Plaza de la Almoina, ¿no? En ese caso, prácticamente podemos hablar de que no ha habido casi ninguna intervención posterior desde el momento de la construcción. Es decir, algún repinte en algún balcón, en alguna cornisa, pero los esgrafiados se mantienen como tal, de origen, y bueno, pues simplemente pues, un poco de suciedad, pero no ha habido, digamos, repintes, por ejemplo, en las zonas de fachada ni nada, ¿no? En la fachada posterior también se conserva bastante bien, pero sí detectamos algún repinte sobre el esgrafiado azul.
de un tono muy similar al original. O sea, en ese sentido, la verdad es que lo hicieron muy acertado en su momento porque apenas desentonaba. Pero ya es una pintura sobre el esgrafiado, ya no es el color en masa del mortero. Y bueno, pues con todo ello se confeccionaron unas fichas que contenían los alzados, los puntos de medición, una descripción, pues para ayudaros a decir, pues mira, el ojo desgraciado de la fachada, tal, un poco para ubicarnos, y las mediciones cromáticas en los sistemas de Cielab, de Mansell y de NCS. Con todo ello, bueno, pues van viendo que también se hacía una aproximación visual de la notación que nos daba la medición cromática, pero bueno, al final esas aproximaciones visuales, que están muy bien, hay que, digamos, respaldarlas en el sitio, ¿no? O sea, esto al final es una impresión digital y lo que hay que hacer es luego en obra poder comprobar ese cromatismo. Para nosotros en el grupo lo que resulta de verdadero valor cuando queremos hacer esa recreación visual pues son las acuarelas que pinta nuestra compañera Ana Torres, que resultan además muy interesantes. Las hace sobre papel que tiene una textura y una rugosidad que se parece un poco más a lo que sería pues un acabado en una pared. En ese sentido es mucho más interesante que imprimir un folio, que el color no tiene, digamos, esa misma calidez, ¿no? Y bueno, pues ven aquí esas acuarelas que las guardamos pues como una joya. Y con esto concluyo mi presentación. Espero que les haya gustado y bueno, que conozcan un poquito más nuestro patrimonio y bueno, que conocer es amar. Muchas gracias. Buenas tardes. Por supuesto, gracias a la organización por invitarme a tener la oportunidad de esta charla. Y bueno, yo les voy a hablar de un sistema de reintegración pictórica que tiene su origen en la vecina Sant Joan del Mercat. Es también un acierto por la programación de esta comunicación, porque la intervención en San Juan del Mercado fue la charla inaugural del ciclo de conferencias del año pasado que impartió la catedrática Pilar Roig, que es la que lidera esta intervención. Voy a hacer un poco de historia para contextualizar el origen del sistema y la evolución que ha tenido en todos estos años. Apenas hace, 56 años después de su incendio, estamos hablando de finales de los años 90 del pasado siglo, el interior de la iglesia de los Santos Juanes tenía este aspecto. Vemos una bóveda con un aspecto confuso, con unos colores totalmente asepiados, grises oscuros, con zonas tremendamente en estado de ruina, como pueden ver en estas imágenes.
hasta el punto que bueno, en este momento se podía percibir la fábrica de ladrillo de la bóveda que soportaba las pinturas de Palomino antes de su incendio. Los fragmentos de cerca pues tenían este aspecto tan desolador de bambollas, intónacos, revoques pictóricos totalmente desprendidos que dejaban ver los enlucidos de yeso prácticamente carbonizados. 2/3 de la bóveda, lo que se podía intuir desde a pie de la nave, pues eran una serie de fragmentos de tableros de madera en los cuales se adhirió la pintura que se arrancó lo que sería unos 35 años de esta fotografía. Entre el año 1957 al 65 se produjo esta intervención. Vamos, en definitiva era este aspecto totalmente confuso, difícil de interpretar y de entender como la que fue una de las decoraciones ornamentales más espectaculares del barroco valenciano. Ante este panorama, la propia Pilar publicó un libro de denuncia y obtuvo una serie de proyectos de investigación interministerial con el objetivo primordial de intentar recuperar ese ambiente pictórico y ornamental que tuvo este magnífico espacio arquitectónico. Estamos hablando de una superficie de una bóveda de cañón con lunetos que tiene unos 900 metros cuadrados, un cascarón del presbiterio con casi 200 metros cuadrados de pintura mural, un muro hastial con otros 150, pinturas en los óvalos que cubren aproximadamente otros 30-40 metros cuadrados de pintura al fresco que estaban totalmente perdidos. Estaban en una auténtica situación de ruina. Entonces ese objetivo de recuperar ese ambiente pictórico ornamental, pues digamos, se enfrentaba a la realidad tecnológica del momento y a la realidad intelectual del momento. Y pues nos empezamos a plantear todo tipo de alternativas. Cuando hablamos de una restauración pictórica, estamos hablando de unos procesos que están sujetos a la ética de la conservación y restauración, que potencia la defensa de una serie de valores. De manera primordial estamos hablando obviamente del valor estético, pero a un mismo nivel estamos hablando de ese valor histórico y ese valor documental. El intentar coordinar esos dos valores ya supone un esfuerzo crítico muy importante. Pero es que no solo hay esos valores, porque podemos hablar también de la defensa de valores como la función del propio patrimonio y su propio carácter simbólico. En este caso nos enfrentamos a una obra pictórica que de por sí supone la muestra de lo que sería una arquitectura elocuente. O sea, el espacio no se entiende sin su ornamentación. Cuando fue concebida la reforma barroca a mediados del siglo XVII, los diseñadores del proceso ornamental contaban con la posibilidad de que la estructura arquitectónica fuera un soporte para todo su mensaje simbólico, iconográfico y religioso. Si conocen la iglesia, desde la cota del zócalo hasta el peralte máximo, son todo mensajes. Un primer nivel con la distribución de las tribus de Israel, un segundo nivel con las alegorías que hacen referencia a la vida de los santos titulares, San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Un tercer nivel de emblemas que tienen relación con los hechos que se narran en los óvalos que hay en las pinturas sobre los arcos. Y a partir de ahí la cornisa y lo que sería el trampantojo, el rompimiento de la arquitectura, en la cual ya es una explosión de la gloria de la iglesia, del triunfo de la iglesia y la gloria de los santos titulares. Obviamente todo eso se había perdido, se había desfigurado, se había camuflado prácticamente por completo. En estos procesos de
intento de reconstrucción que nos ofrece lo que llamaríamos los sistemas de reintegración convencional, analizando las características de las pérdidas cromáticas, de las pérdidas de material, de las pérdidas de todos los fragmentos que se han ido destruyendo. Pues hay un componente muy importante que es la propia formación, experiencia y duda de lo que serían los equipos de restauradores que intervienen en esos momentos. Y le da un alto componente subjetivo a esa toma de decisiones. Analizando lo que nos encontramos, esta imagen es un mosaico que cubriría prácticamente unos 80 metros cuadrados de fragmentos de pintura ya restaurada. Y si nos planteáramos una intervención en la que diéramos valor solo a la defensa del valor histórico documental, tendríamos que exhibir la obra en condiciones de ruina. Es un interrogante que nos teníamos que plantear a la hora de dirigir el proceso de intervención. Otra opción es intentar compensar todas esas pérdidas con algún tipo de tinta neutra que nos ayude a, por lo menos, que pierda valor todo ese elemento de pérdida. Ante esas situaciones, el fragmento gana un protagonismo que nunca tuvo y desde el punto de vista de ese valor de lo que sería la iconografía, la función de la obra a recuperar, pues quedaría totalmente incompleto y no cumpliría esas funciones que también debería tener este elemento patrimonial. Otras opciones que nos produce la restauración convencional sería, bueno, pues directamente vamos a intentar completarlo de manera ilusionista o mimética. O bien vamos a generar una textura gráfica que permita, a cierta distancia, creerlo completo y una vez te acercas, distinguir lo que has introducido tú. Aquí son algunos ejemplos clásicos de estas técnicas. Bueno, pues este tipo de opciones tenían su difícil aplicación a la realidad de lo que quedaba de estas pinturas. En esos esfuerzos de reintegración total, pues en muchas ocasiones se cuenta con material de referencia. Grabados, fotografías, dibujos, pinturas contemporáneas que reproducen prácticamente fielmente lo que hubo. En este caso teníamos esa oportunidad, teníamos un importante material fotográfico que reproducía con bastante fidelidad lo que hubo antes de su destrucción. Los restauradores que intervinieron en los años 50-60 del pasado siglo también disponían de este material. Pero claro, la introducción de esta información de tipo manual tiene que ver mucho con la pericia y con la habilidad del restaurador. Lo que están viendo es la misma imagen del apóstol Santiago, que durante 50 años ha estado en el tercer espacio del luneto entre la segunda y tercera capilla. Como este personaje, prácticamente la totalidad de la obra que se intervino durante los años 60. Bueno, pues la principal idea de base de estos proyectos de investigación que se culminaron al inicio de este siglo tenían esa idea de utilizar la potencia de la imagen fotográfica y las nuevas tecnologías para poder recuperar este ambiente pictórico. Entonces, en base a esto, pues iniciamos una serie de investigaciones y de posibilidades técnicas que les voy a ir introduciendo. Está claro que en ese momento ya estas tecnologías digitales permitían de alguna manera el generar esas anastilosis de tipo virtual que nos ayudaban a interpretar con cierta fidelidad cómo podíamos completar muchos bienes patrimoniales. Tenemos un ejemplo de un libro miniado con una serie de lagunas y cómo merced al tratamiento digital se puede completar todas esas pérdidas. Y por otra parte, en ese momento también
las tecnologías digitales de la imagen desarrollan lo que serían los sistemas digitales de impresión. Y empieza a funcionar también los sistemas de reproducción facsímil de material artístico de todo tipo. Entonces, la suma de ambas posibilidades, el manejo de la imagen digital y el convertir esa imagen digital en un objeto material a través de la impresión digital, era lo que nos iba a permitir la posibilidad de recomponer todos los fragmentos que se habían perdido de esta obra. ¿En qué consiste el sistema, el protocolo de trabajo de reconstrucción digital asistida por medios digitales? Son tres fases muy definidas. Una primera fase que es la obtención de material fotográfico y documentación de referencia. Esta es una parte que prácticamente la realiza equipo de historiadores, archiveros, especialistas en restauración, especialistas en historia del arte, que conocen las imágenes, que conocen este campo de investigación y pueden nutrir al restaurador de toda esta información de referencia para construir todos estos elementos de pérdida. Hay una segunda fase que es donde incluiríamos todo el proceso de tratamiento digital. A partir de aquí, con todo tipo de software, se genera la imagen virtual que luego habrá que convertir en un elemento material para que conviva con los elementos a reconstruir. Esa sería la tercera fase, que incluye los tratamientos de impresión, tratamientos de videomapping, tratamientos de impresión 3D, etc. Y conseguir que este nuevo material pueda convivir armónicamente con los fragmentos a reconstruir. El desarrollo de este sistema incluye otro tipo de fases que podemos ir viendo respecto a la generación de la imagen virtual, y poniendo como ejemplo lo que sería el trabajo aquí en la iglesia de los Santos Juanes, pues encontramos las magníficas fotografías de Juan Halcón que fielmente cubren prácticamente la totalidad de la bóveda. Si observan estas dos fotografías, en la del centro faltaría un pequeño segmento, una de las crujías de la bóveda, que afortunadamente está recogida en la siguiente fotografía, la cual también tiene la pintura del presbiterio, con lo cual prácticamente toda la bóveda está registrada fotográficamente en una fotografía de principios del siglo XX. Además, se cuenta con material de la propia mano de Palomino. Existen esta representación de alegorías, hay al menos unas 5 o 6 conservadas en el Museo San Pío V, en el Museo del Prado, en colecciones privadas, que nos ayudarán también a recomponer parte de la figuración en elementos que la propia fotografía puede tener algún tipo de dificultad. Estos son ejemplos que se pueden ir digamos, recabando para cuanto más información, más fiel será el proceso de reconstrucción. Esto a nivel histórico, y luego a nivel de la digitalización, la captura del material actual de referencia. Entonces, el fragmento, una vez restaurado, una vez consolidado y limpio, se tiene que digitalizar. Entonces, a partir de capturas fotográficas con iluminaciones, con sistemas de colorimetría, como lo que nos ha comentado Irene, se puede generar una imagen fotográfica bastante reproducible luego por un medio de impresión digital. Y es lo que esos campos de color lo que nos servirán luego para la reconstrucción total de la idea virtual de la imagen. Algunos ejemplos de los valiosos fragmentos que teníamos a los pies de la iglesia en la intervención que iniciamos sobre el año 2003 y que alcanzó hasta el año 2008-2009 en esta primera fase de proyecto. A partir de ahí entran ya los trabajos de enderezado, rectificado, puesta a escala, coloreado y gestión de color. En la conferencia que dio Enrique el mes pasado hablábamos de la geomática en el mundo de la restauración, pues se trataba exactamente de adaptar la imagen fotográfica a la realidad arquitectónica.
Entonces, a partir de distintos cálculos, estudios de georreferenciación, se puede adaptar en estas situaciones. Una pintura 2D es bastante más fácil de gestionar que un objeto en 3D, como puede ser esta bóveda, y algunas más complejas, como podría ser una semiesfera, un cuarto de esfera o cosas por el estilo, que ya requieren esfuerzos de georreferenciación más complejo. Dentro de la complejidad que tiene una bóveda tan característica como esta, que no es exactamente un semicilindro, está construida sin cimbra, tiene muchas deformaciones, es bastante asimilable a un cilindro, y como ven en este sencillo diagrama, no me voy a atrever a desarrollar este tipo de técnicas. Se consigue asimilar las deformaciones de la fotografía a partir del cálculo desde dónde fue tomada la foto, de la focal de la foto y de la realidad arquitectónica, que es perfectamente mensurable hoy en día también por multitud de sistemas de escaneado y demás. De esta manera, pues se obtiene lo que sería una imagen con las deformaciones propias de ciertos enfocados, pues un desarrollo 2D de toda la obra. Estos archivos, digamos que son imprimibles a escala 1:1 y encajarían en la realidad arquitectónica actual. Obtenido esta base de desarrollo de la imagen fotográfica, de lo que se trata es de ir superponiendo los fragmentos de pintura original conservada. De igual manera, se van, gracias a los mismos sistemas de georreferenciación, se pueden ir completando esta especie de puzzle. Hay algunos, en el caso de las pinturas que se conservaban in situ, su captura fotográfica tenía la dificultad de puntos de andamio, puntos ciegos, dificultad de enfoque, entonces había que fragmentar mucho esa fotografía y luego a la hora de situarla pues tenía también su complejidad. En la fase actual es un poco al revés, el fragmento es móvil y tenemos que adaptarlo a la imagen fotográfica, que es la que ya se ha fijado sobre la realidad virtual arquitectónica. Este sería el ejemplo de esta segunda fase. Es una imagen relativamente reciente en la cual podemos ver ya unos 60 fragmentos, 60 paneles introducidos sobre la realidad virtual de la imagen fotográfica rectificada, enderezada y puesta a escala. Con estas imágenes ya superpuestas pasamos a la fase de coloreado. Estos fragmentos, como comentaba, se tratan de imágenes que están caracterizadas, es decir, la información cromática que tiene cada fragmento coloreado es como una paleta de color digital que sirve al restaurador digital para entonar la imagen en blanco y negro. Es el efecto de la reconstrucción cromática a partir de los fragmentos originales colindantes. Esto sería todo lo que se ha coloreado en esta zona de la bóveda, que es una auténtica barbaridad. Y algún tipo de detalle en el cual lo que podemos ver es que la imagen que se colorea mantiene perfectamente toda la información de la fotografía, con incluso ese grano del negativo de vidrio original, con el completo coloreado. Respecto a la fase actual, pues también vemos la cantidad de pintura, en este caso conservada en mayor cantidad. Aquí estaríamos hablando de unos 350 metros de pintura conservada y aproximadamente entre unos 150-180 metros de la pintura que habrá que reconstruir. Aquí vemos ya el efecto del coloreado. No solo nos ceñimos a lo que sería estrictamente el color real que hay actual. Advertir que el color que encontramos en el proceso de restauración es un color totalmente, digamos, que ha virado desde su origen. Los pigmentos sufren una transformación química irreversible tras el incendio. O sea, la gama cromática que se percibe ahora dista mucho de la que originalmente planteó Palomino. Y sobre todo es muy evidente en los tonos ocres, en los tonos blancos, en los tonos
verdes y en algunos de los propios rojizos que convierten en colores más marrones, más colores almagra. Es algo tan sencillo que es el nivel de deshidratación de la tierra, del pigmento original. Si originalmente era una goetita que tiene un tono amarillo, después de 180 grados de temperatura se convierte en una hematita que tiene un color rojo. Y obviamente es absolutamente irreversible. Bueno, ante esas limitaciones, a la hora de colorear, nosotros sí que en algunos casos intentamos hacer algún tipo de transición o entre comillas, un brindis al cromatismo original. Aquí estamos viendo la figura de San Mateo y vemos cómo en esta zona hay un tono así verdoso, pardo, que efectivamente tras el estudio analítico en microscopía óptica y electrónica confirmó la presencia de un pigmento de cobre. El manto de San Mateo era verde, un verde de una malaquita probablemente. Lo que sí que conocemos es efectivamente esos mismos colores y qué valor cromático tienen en otras obras de Palomino. Aquí estamos viendo la figura de un profeta con una tierra verde de tono similar y aquí estamos viendo una paleta cromática, como también ha adelantado antes Irene, en un campo de color, en este caso Cielab, que es que es reproducible por estos medios digitales. Entonces, a la hora del coloreado, iniciamos el trabajo de coloreado con el tono del pigmento quemado y de alguna manera lo llevamos a un tono verdoso más cercano al que hubo originalmente, porque lo permite la figura que es completa, que no tiene más elementos y que en conjunto puede verse de una manera un poco más comprensiva con este cromatismo. Bien, obtenido ya esa imagen virtual, digamos que la imagen no es, lo que es la imagen necesita una materialidad. ¿Vale? Entonces, para que realmente estas imágenes puedan servir como elemento reconstructivo de la materia, hay que dotar a esta imagen de materialidad. Lo que estamos viendo en esta diapositiva es cómo este sistema de reconstrucción se adapta al material que quiere reconstruir. Aquí tenemos a la izquierda la reconstrucción real. Esto es una fotografía tomada recientemente. Cuando se pueda volver a visitar la iglesia se podrá comprobar perfectamente estos acabados. El sistema de imagen virtual ha sido transferido a un soporte material de cal y arena, la misma materialidad que tienen los frescos que ejecutó Palomino. En la imagen central lo que estamos viendo es una obra impresa en tela y el fragmento que reconstruye se trata de imitar un maruflash del techo de un teatro, que veremos también en otro ejemplo. Ejemplos de formatos más pequeños, más manejables, pues la cerámica está en la imagen adaptada, transferida a un soporte, en este caso es un relleno de tipo escayola, o incluso impresa directamente en papel e injertada en un soporte de papel, de una caja de cartón de un juego. Entonces hay que buscar que para que la imagen virtual pueda convivir con armonía con el fragmento original, intentar dotarle de esa materialidad. Entonces, para eso ya llegábamos a la tercera fase del sistema, que es todos los esfuerzos para integrar de manera material, de manera armónica, de manera inocua sobre todo, la obra reconstruida con los fragmentos con la obra original. Como vemos aquí, nosotros trabajamos en principio con tres líneas, que sería la impresión y transferencia, la impresión directa e incluso el videomapping. Respecto a la impresión, la línea de trabajo que hemos llevado en todos estos años ha sido trabajar con el sistema de impresión inkjet. Bueno, estamos hablando de tintas que a través de lo que es la superposición, la síntesis reactiva del color, son tintas más o menos transparentes que componen el color que se desea
que se desea reproducir. Es un sistema muy versátil, es un sistema que a principios de los años del presente siglo empezó a desarrollarse de manera muy potente tanto en ámbito doméstico como en ámbito industrial, y es una tecnología muy versátil que permite imprimir sobre cualquier material, porque directamente las gotas de tinta son proyectadas, atraviesan la atmósfera, impactan en un soporte y ahí quedan. Y de esta manera nos permite poder imprimir desde metales, pétreos, textiles, de manera directa, o bien utilizar sistemas de transferencia. Aquí vemos algunos de los plotters con los que hemos trabajado y algunos ejemplos. Por ejemplo, en la impresión directa, este es el techo del Teatro Leal de la Laguna, el cual apenas conservaba los fragmentos de estos personajes y se reconstruyó todo el fondo para completar la obra. O la glorificación de San Francisco en el Palacio Ducal de Gandía, que tuvo un passepartout totalmente inadecuado, y para su sustitución se imprimió directamente sobre lienzo, sobre canvas, y bueno, enmarca la estructura de la pintura original. La siguiente posibilidad de recrear estos fragmentos perdidos es la transferencia. Aquí lo que estamos viendo es el sistema de transferencia papel-gel directo, sin adhesivar. Vemos cómo está impreso en un soporte temporal, cómo se activaba en un baño, se montaba en un bastidor de vacío, se presentaba sobre la superficie y simplemente por presión la tinta quedaba fijada en este revoque de cal y arena. Este tipo de trabajo de transferencia se hizo en la primera fase, que, como digo, tuvo lugar entre el año 2003 y 2008, y esto en concreto fue en el año 2008 es cuando se completó toda esta intervención. Y aquí tenemos algunos de los ejemplos de detalles más cercanos y el efecto actual de toda esa zona reconstruida con este sistema. El uso de técnicas, digamos, también digitales, tiene un claro inconveniente a nivel de lo que sería el hardware de trabajo, que es ciertas obsolescencias. Esto implica estar constantemente investigando el desarrollo de la puesta en práctica y el uso de la tecnología, que va avanzando a un paso también muy rápido. Entonces, el sistema y el tipo de tintas con los que se realizó esta reconstrucción ya no está disponible hoy en día. Entonces, ahora hemos adaptado el sistema a la realidad tecnológica actual. Esto tiene, bueno, hablamos de obsolescencia programada, pero vamos, por una parte, digamos, los equipos mejoran, y por otra parte, obviamente, es una industria. Esto ha llevado a que el sistema actual es un sistema adhesivado tramado. Y en esta secuencia de estratos podemos ver cómo tenemos el material impreso sobre el papel gel, el adhesivo de transferencia y el siliconado, que convierte el sistema de transferencia en un material tipo un adhesivo, una calcomanía, para que podamos hacer el símil. El desarrollo de este sistema se experimentó por primera vez en la restauración de la iglesia de San Nicolás. Y aquí tenemos el ejemplo de la reconstrucción de la decoración de una de las pilastras. En concreto, entrando la primera pilastra a la derecha, está el 50%, es una reconstrucción con este sistema. ¿Por qué tramado? Efectivamente, pues aquí lo que nos interesa también es que el sistema de transferencia no suponga ninguna barrera, ninguna transformación hídrica para los revoques naturales. Entonces, el hecho de que tenga esta transpiración forzada mejora también las condiciones de pervivencia del propio material, porque al no ser un film no va a estar sujeto a problemas de laminación, y además asegura que el revocado mantiene una transpiración muy similar a la de la obra original.
parte del desarrollo de las investigaciones consiste digamos, en comprobar que efectivamente lo que estamos aportando como material ajeno y novedoso no va a ser ningún problema para la conservación del original, que no va a ser completamente inocuo. Entonces se busca esa estabilidad y esa inocuidad. Respecto al tema de la transpiración, todos los estudios que hemos hecho de absorción certifican digamos, el mantenimiento de esa transpiración, de ese comportamiento hídrico de los revoques pictóricos, y desde el punto de vista de la estabilidad y de la permanencia podemos garantizar que este tipo de sistema de transferencia tiene una longevidad similar a cualquier otra técnica pictórica actualmente. Lo que se le pide a una acuarela, a una pintura al barniz, a una témpera, en condiciones de envejecimiento, son lo mismo que nos puede aportar este sistema de reconstrucción. Tenemos estudios sobre distintos soportes, de distintos juegos de tinta, y hablamos de eso, de incrementos de delta de entre 4, 6, algunos 2, algunos 3, que según este tipo de lo que sería estándares internacionales consideran una permanencia muy, muy aceptable y muy, muy buena. En resumen, utilizo esta imagen porque siempre me comentan que es una manera muy, muy sencilla de entender el proceso de reconstrucción de las pinturas de los Santos Juanes. O sea, estamos completando uno de los mayores puzzles probablemente de la historia. Como digo, estamos hablando en concreto, este proceso se aplicará a una superficie de 900 metros, en las cuales hay actualmente 4 tipos de materiales: la pintura que se quemó y no se arrancó, la pintura que se quemó y se arrancó, las transferencias que se realizaron entre el 2008 y 2009 y las transferencias que se están introduciendo en la actual fase de intervención. Para ello teníamos solo la caja del puzzle, y de la fotografía de la portada de la caja hemos hecho la reproducción de las piezas que nos faltan para completar ese puzzle. Es la metáfora, el símil visual que podemos utilizar para esta explicación. Para que vean también un poco la magnitud de los fragmentos, pues, vemos que las piezas de transferencia se adaptan al tamaño del plotter. O sea, estamos hablando de al menos 1 metro de ancho por hasta 15 metros de longitud. Obviamente no trabajamos en esas mediciones porque serían muy difíciles de manejar, pero en piezas bastante grandes para ir completando. Y esta es una imagen en la que vemos también un paso más respecto a la anterior que les he mostrado. Hoy en día podemos ver incluso prácticamente 2 crujías más respecto a esta imagen. Por último, para completar lo que es la idea de esa recuperación del ambiente pictórico, nos planteamos qué hacer en el cascarón del presbiterio. Aquí la pérdida es total. Tras el incendio, esto es lo que quedaba en la bóveda. Algunas de estas manchas negras corresponden a pintura real quemada, pero que se arrancó en ese proceso de arranque de los años 60 del pasado siglo, y en concreto estos 68 metros que los autores dijeron que arrancaron jamás volvieron a Valencia. Son unos fragmentos que están denunciados en Interpol y quizá puedan estar en alguna colección privada o fueron incapaces de darles un tratamiento coherente. Bueno, pues para la reconstrucción de todo este espacio nos planteamos ya la tercera técnica de inserción de la imagen virtual en la materia, que sería directamente la videoproyección, el videomapping. Entonces, a través de estas imágenes fotográficas, con los cálculos también de fotomada, las deformaciones,
aquí tenemos una imagen de un render, de una simulación de lo que sería la proyección de la imagen en blanco y negro. Nuestro proyecto plantea la idea de no solo proyectar la imagen en blanco y negro, sino hacer un registro cromático en el cual conviva con el cromatismo de lo que queda y un último registro en el cual reproduzca de la manera más fielmente posible, gracias a nuestros archivos cromáticos de las intervenciones de toda la obra mural de Palomino, y a un trabajo potentísimo de historiadores y documentalistas de muchos de los personajes que apenas se vislumbran en la imagen, pero que se identifican, y por su codificación iconográfica se puede saber cómo iban vestidos, qué características tienen. Podemos llegar a una aproximación, no digo que será tal cual lo pintó Palomino, que siempre es un brindis al sol de muchos de los procesos de restauración, pero que nos ayudará a entender ese ambiente pictórico ornamental perdido, que creo que es algo que, bueno, es un acto de redención para una obra tan importante para el patrimonio valenciano. Muchas gracias. Yo quería dejarlo así. No sé cómo vamos de tiempo. Un pequeño vídeo. No tiene sonido, solo esta es una animación. Esta es la simulación de cómo con 3 proyectores se podría reproducir esto es lo que técnicamente con estos sistemas de bioimagen se conoce como texturización de una superficie arquitectónica. Vemos el nivel de encaje es prácticamente perfecto, y vemos también estas zonas ciegas que representan elementos que hay que ir reconstruyendo, para los cuales hoy en día, imaginaos cómo ha evolucionado esto en 30 años y lo rápido que está evolucionando ahora ideas como el tema de la inteligencia artificial. Ahora, gracias a educar algunas de estas inteligencias artificiales, pueden generar parte de los elementos que se perdieron en su momento. Y el proceso de un sistema de transferencia, pues vamos a verlo completo desde aquí. Son 4 vídeos. Aquí estamos viendo el plotter imprimiendo unos samples, unas pruebas para comprobar la calidad del sistema. La operación de adhesivado. Ese adhesivo ya tiene la trama que va a permitir la adhesión y la transpirabilidad del muro. El trabajar con un sistema de adhesivado mejora la fidelidad de la transferencia. El sistema que implicaba la transferencia solo por presión estaba un poco sujeto a los caprichos, entre comillas, de la propia porosidad de un revoque de cal y arena.
como ven, todas estas tecnologías tienen un componente muy artesanal, porque al final es algo que se desarrolla para cada obra. El sistema tiene un protocolo general, pero luego tú adaptas a las necesidades de cada obra el proceso. La primera fase de transferencia implica la eliminación del papel de reserva y el pegado sobre el fragmento de mortero de cal y arena con toda su rugosidad, con toda su textura. Y con agua, el film temporal se desprende de la tinta. Se aplica un poco de presión para que vean cómo va cogiendo toda la textura del material. Y ya la última fase es la retirada del gel de transferencia. Existen en el mercado otros sistemas de transferencia y cada cual tiene sus peculiaridades. La ventaja de haber mantenido durante todos estos años nuestra relación con este material es las evoluciones las generamos en colaboración, se adaptan un poco a nuestras propias necesidades. Y de esta manera hemos creado la pieza del puzzle que le faltaba a nuestra obra. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a los ponentes de hoy por las maravillosas conferencias que nos han mostrado y la verdad es que ha sido súper interesante, dos formas muy diferentes de trabajar con la colorimetría en realidad, más en la parte arquitectónica y más en la parte pictórica, muy relacionadas entre sí, pero muy diferentes también. Así que nada, muchísimas gracias a los dos y ahora me gustaría abrir un turno de preguntas, tertulia, abrir un poco a vosotros, a ustedes, si tienen alguna curiosidad, alguna duda, alguna pregunta, por favor. Sería el momento de preguntar. Nosotros como grupo de investigación trabajamos para clientes públicos y privados. Es decir, puede haber alguien que tenga una fachada en el centro histórico y el ayuntamiento le requiere que justifique el color, o puede ser un ayuntamiento, una entidad pública. En ese caso, el encargo surgió pues bueno, a través de conversaciones. El alcalde de Ademuz, un día conocedor de la obra que se estaba haciendo de restauración por parte de uno de los miembros del equipo, pues digamos surgió de manera coloquial. Las entidades públicas tienen la obligación de conservar su patrimonio. Y entonces, pues bueno, había requerimientos también por parte de Consellería. O sea, Consellería veía con muy buenos ojos que se iniciara el plan director. O sea, estaba ya, digamos, pendiente, porque bueno, también el depósito estaba pendiente de traslado. En fin, ya durante muchos años aquella zona estaba, pues, digamos, con una situación de inacción, pero ya se requería ese traslado de depósitos, se requería estudiar bien la situación y fue cuando el ayuntamiento nos contrató. O sea, nos contrató como equipo con un currículum que podía, digamos, justificar ante Consellería que se concedieran esas ayudas públicas para redactar el plan. Está pendiente de traslado. De hecho, tiene ya una ubicación en el nuevo plan general, mucho más próximo a la zona del cementerio.
y bueno, es también una zona alta, pero ya no dentro del ámbito del propio castillo, efectivamente. Sí. Va a ser un inciso, va a ser una intervención curiosa, porque en el momento en que se traslade el depósito quedará un boquete. Es decir, que no es todo tan sencillo, ¿no? El que se hace allí, qué pasará, bueno, veremos. Sí, pues tiene paralelismo. Actualmente, claro, los paneles, cuando se reintroducen en el espacio arquitectónico, tienen superficies irregulares. Hay algunos que tienen, o sea, otro símil muy característico sería una loncha de queso gruyere. ¿Vale? Entonces, digamos, las lagunas internas están recogidas dentro del nuevo soporte y se hace el enlucido en el propio taller y se transfiere la imagen en el taller. Cuando se montan, cuando se ponen tiras de paneles nuevos, en las juntas y entre ellas hay nuevos elementos de pérdidas que se lucen in situ y efectivamente a modo de jornadas se van completando. De hecho, luego estamos hablando, la imagen esta de Santiago o de San Mateo es una superficie que cubre aproximadamente unos 8 o 9 metros cuadrados. Un ancho de 1,5 metros por 6, 7 de altura. Entonces, claro, nuestro proceso de aplicación también implica un diseño, un seccionamiento de cada tramo y el ir montando la imagen poco a poco para que encaje en su fragmento original. No tiene ninguna, digamos, ninguna duda que es una cosa que es otra. La percepción visual sí que nos hace que completemos las formas y los colores, pero estamos hablando de una materialidad muy distinta. O sea, la pintura arrancada, aunque la parte arrancada, que tiene apenas unas 500 mililitros de grosor, es una pintura densa, opaca, matérica. Las pinturas que en su momento no se arrancaron, aún mucho más. Mientras que esto es la superposición de estas tintas transparentes. Entonces, de cerca es algo que es poco agradable de ver, realmente. Estamos hablando de un píxel de 3 milímetros y un emborronamiento general, porque es una imagen fotográfica que se amplía 144 veces. Lo sorprendente es que a 20-25 metros de distancia veas completo la aproximación más fiel a lo que... ¿El qué? No son incompatibles. De hecho, ni siquiera son incompatibles con las convencionales. O sea, los puntos de encuentro de la transferencia con la pintura original, incluso las pequeñas juntas entre panel y panel, se retocan de manera convencional, pigmento y original. Y es posible que la propia videoproyección pueda mejorar también el sistema cromático, digamos, desvaído o alterado. Eso ya forma parte de otro tipo de investigaciones. De hecho, la proyección no interfiere ya directamente en la materia como la propia transferencia o el retoque pictórico. Apagas el proyector y aquí no pasa nada. Pues acabamos de empezar el mes 34. Apenas nos quedan 15 meses para que se termine la fase directa en Algarve. Luego está previsto una serie de meses de ajuste y demás, pero estaríamos hablando de que para el otoño del año 25 tendríamos que tener la posibilidad de ver completa.
curiosidad más? ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa? Pues nada, muchísimas gracias otra vez a todos los asistentes, a los ponentes, por supuesto, a la Fundación por dejarnos este espacio y a todos los colaboradores y coorganizadores, cofinanciadores de este evento. Y nada, os animo a todos a venir el mes que viene. El primer jueves del próximo mes tendremos también 2 conferencias de este ciclo de conferencias y, como sabéis, cada mes tenemos 2 nuevos ponentes que nos cuentan interesantísimas intervenciones y restauraciones que están llevando a cabo en el Instituto, dentro del Instituto de Restauración de Patrimonio, así que os animo a todos a que volváis. Y ahora sabéis, un pequeño pisco labis, así que no os vayáis sin comer, sin probar algo y beber algo aquí con nosotros. Muchas gracias a todos.